Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Standing Next to You se convierte en la 10ª canción más larga en la lista diaria global de Spotify de un artista coreano K-pop, superando a Cupid de 50-50. Recuerda votar por Jungkook en los Video Music Awards. Jimin vuelve a recuperar el número 1 en Spotify Global y subió un puesto en Spotify Estados Unidos, ubicándose en el número 2. Felicitaciones, Jimin. Who ahora es elegible para la certificación RAE Gold por vender más de 500,000 unidades en Estados Unidos. Felicitaciones, Jimin. Vota por Jimin en los Net Plus hasta el 12 de agosto. El link lo encontrarás en la descripción. Recuerden hacer stream a ambos con enfoque a Who. Las playlists te las dejo en la descripción. Las playlists te puede reproducir una vez por día y por una sola cuenta. Diario Militar J-Coop. Desayunaron. Sopa de miso con tofu frito, arroz, estofado de cerdo con huevos de codorniz, croquetas de mariscos y kimchi. Almorzaron. Arroz con huevo y salsa de soya, sopa de rabo de buey con hojas de nabo, nori sazonado, kimchi y yogur para untar. Cenaron. Arroz, sopa de algas con carne de res, cerdo picante en salsa gochujang, ensalada de cebolleta y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. 29 grados Celsius, mayormente despejado. Con una máxima de 31 grados Celsius, mayormente despejado. 33 grados Celsius, mayormente despejado. Se cumplen 8 meses desde que Jimin y Jungkook se alistaron juntos bajo el sistema de acompañamiento. Les quedan 10 meses, esperando que ambos estén bien ahí dentro y que pase luego el tiempo. Lo importante es que ambos están juntos. ¿Sabías que? ¿Recuerdan que las exvecinas comenzaron a escribir por este video que Jungkook se había desmayado, porque estaba exhausto, etc.? Les dejaré un post dramático de una Taekook de aquella vez. No pueden ver bien. Están ciegos. Jungkook literalmente parece exhausto y se cayó y lo más probable es que se desmayara. No está poniendo su cabeza en el pecho de Jimin, se desmayó y el primer manager sintió la situación y llamó a otro manager y puedes ver que otro manager intentó atrapar a Jungkook. Luego el video terminó allí. Estoy tan decepcionada y triste de cómo Taekuka siempre juzga las acciones de Jungkook sin darse cuenta de lo que está sucediendo. Dios, por favor ayúdalo, no lo haga sufrir más. Si no sientes lástima por Jungkook después de ver esto, apuesto a que no tienes corazón. Bueno, ahora salieron imágenes de la continuación de ese video. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Jungkook iba bien con Jimin, ambos bien juntitos y conversando, para que vean, ambos se quieren y tienen muestras de afecto con o sin cámaras. Al igual ahora que Tae será el invitado al programa, para ellas no es guión ni nada, se olvidaron que criticaban que todo el programa era fanservice.
Las exvecinas deberían asumir que Tae es solo un invitado y por las propias palabras de Jungkook, el primero y el último, porque siempre el programa sigue siendo de Jikook. Aunque hay personas que quieren plantear ahora que es de 3, pero no, es de 2 y hay altas posibilidades que ambos nuevamente se vayan de viaje después del servicio militar como lo dijo Jungkook. 군대 갔다 와서도 쭉? 쭉. 그래서 한 50까지 가고 Ahora ya lo sabes. Hoy salió un anuncio de Jeju. Pudimos ver nuevamente a Jikook y sus miradas. Solo espero que ambos hayan podido disfrutar a solas parte del viaje a Jeju. También salieron 2 póster promocionales, lo que no entiendo, ¿por qué no se dijo desde el principio que Tae iba a participar en el programa? Ahora solo nos queda ver cómo se van a desarrollar los siguientes capítulos. Seguramente las de siempre sacarán todo de contexto y si hay algo que no encaje a su narrativa dirán que es pauteado, porque el ex vecindario es predecible. Vimos a Jungkook cuidar a Jimin cuando enfermó del estómago en Connecticut. Después hacer una torre de piedras para pedir por su salud. Pero no es la primera vez que Jungkook tiene esos actos de amor y cuidado con Jimin. El icónico momento cuando Jungkook subió una montaña para buscar un trozo de nieve porque a Jimin le gusta mucho. Hacer un panqueque grande para Jimin porque tenía que pagar muchas penitencias. 아 진짜? 왜? 형 벌칙 많았는데 어떻게 안 해? Cuidarlo en el aeropuerto, para protegerlo. Decirle que se veía bien pelón, porque sabe que Jimin no quería cortarse su pelito. Advirtiéndole a Tae que no le vaya a tirar lo que tenía en el sartén. 지민이 형한테 날리지 말고. Cocinándole a Jimin porque le encanta verlo comer y que sea feliz. Todas han sido muestras de amor preciosas, pero hacer un montículo de piedras para pedir por la salud de Jimin es otro nivel de amor. Sinceramente no sé cómo algunas personas dudan del tremendo amor de ambos, cuando realmente ellos son uno y unidos. Aunque hayan otras personas compartiendo con ellos, siempre serán Jimin y Jungkook y nadie más. Día 305. Último minuto, acaba de salir esta fotografía de la unidad de artillería. Esta foto corresponde a la despedida de un superior que fue dado de baja. Puede ser que sea el superior que Jimin y Jungkook le dieron los autógrafos. Se ven hermosos y bien de salud. Ambos dejaron mensajes en la chaqueta del superior dándose baja. Ahora que no quepa dudas, ambos están juntos y siempre lo han estado. Para que dejen de creer en mentiras de internet, miren qué hermosos están. Día 305. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.